Chapter 11 Eri. Yuta parpadeó una vez. 2 veces. ¿Diferente? Se le encogió el estómago. No. No, ni hablar. Ni de broma, su cerebro empezó a conectar puntos que realmente no quería que se conectaran. Pelo blanco. Ojos rojos. Un cuerno. Vendajes. Descalzos. Diferente. Diferente. Su pulso se disparó. Si esa era Eri. Entonces, el hombre frente a él. Alto. Camisa negra. Guantes blancos. Collar de plumas morado. Máscara de médico de la peste. Un segundo hombre detrás de él, enorme, enmascarado, silencioso. El reconocimiento le golpeó como un tren. No. No, no, no. Revisión completa. La respiración de Yuta se detuvo a mitad de la inhalación. No era muy fan de Mai, había dejado de hacerlo en las primeras etapas de la 4ª temporada. Si recordaba bien, esa chica detrás de él, Eri, había aparecido en el episodio 4. Huyendo por las calles de la ciudad antes de encontrarse con Deku durante sus prácticas laborales. Y este tipo antes que él era su torturador, revisión completa. Líder de la Shia Saikai. Pero ¿cómo puede estar aquí? Esto no debería ser él. Sus pensamientos se estancaron. Pensándolo bien, la ciudad en cuestión donde tuvo lugar el arco de la revisión nunca se nombró. Aunque lo fuera, dudaba que siquiera lo recordara, ni habría sido lo primero que le viniera a la mente. Pensar, de todas las paradas en las que podría haberme despertado, ni una parada antes ni una parada después, apretó los dientes. Tenía que estar aquí. Había entrado en ese momento. Meses antes de que se suponía que iba a ocurrir. Sin héroes, apoyo ni preparación de ningún tipo. Genial. Simplemente genial. MHMM. Overall respondió con indiferencia. Esa es mi hija. Es una pena que tuviera que ser una molestia. Hazte un favor y muévete. Yuta parpadeó. Ya veo. Derecha. No hay problema. Se apartó con pasos rápidos. En ese caso, simplemente estaré, ¿eh? Se tensó a mitad de su discurso. 2 manos pequeñas y temblorosas se aferraron a la pierna de Yuta. Se quedó paralizado. Lentamente con cuidado miró hacia abajo. Eri le miró fijamente, con los ojos abiertos de par en par, aterrorizados, vidriosos por ese miedo que no pertenece a la cara de un niño. Sus dedos se clavaron en sus pantalones como si se agarrara al último objeto sólido del mundo. La imagen le golpeó como un puñetazo en el pecho. Susurró, apenas respirando. Está bien, yo no, sus labios se movieron. Ayuda. No era ruidoso. Apenas un susurro. Y eso le destrozó. Yo. Antes de que pudiera reaccionar, Overall volvió a hablar calmado, plano, pero claramente irritado. Eri. Se sobresaltó como si la hubieran dado un susto. ¿Con qué vas a necesitar ayuda de un desconocido? Preguntó, con un tono engañosamente ligero, casi aburrido. Eri no respondió. Simplemente se acercó más a la pierna de Yuta, apretando con más fuerza, temblando con más fuerza. La mente de Yuta se quedó en blanco. No hagas nada loco. No seas impulsivo, el pensamiento apenas se había formado cuando hizo la cosa más estúpida que podía hacer. Se agachó, deslizó una mano bajo sus brazos y la levantó suavemente contra él. Un peso pequeño, casi nada, pero se sentía como sostener una granada real. Se giró rígidamente hacia Overall, usando su don para mantener la voz firme. Tu hija parece, de verdad asustado. Los ojos dorados de Overall se entrecerraron tras la máscara. No es bueno entrometerse en cosas que no son asunto tuyo, chaval. Detrás de él, el hombre más grande Rappa, sin lugar a duda cambió de postura. No hay exhibición de amenaza. Solo presencia. Suficiente para recordarle a Yuta que estaba rodeado. Esto fue suicidio. Yuta tragó saliva, con la garganta seca. Justo cuando contemplaba su siguiente movimiento, Eri temblaba en sus brazos. Se le cortó la respiración. Sus dedos se clavaron en su camisa con una fuerza desesperada y silenciosa. Las palabras de Yuta se le quedaron atoradas en la garganta. Pensar. El estómago se le revolvió a pesar de mantener la cara seria. No por su situación mortal actual, sino más bien, puedo sentir su terror. Había visto niños en su barrio. Con sueños, aspiraciones y energía. Se rieron, jugaron, lloraron después de ser acosados y sonrieron mientras acosaban. De hecho, él había sido uno de ellos. Sin embargo, ahora, el terror puro que irradiaban los movimientos corporales de esta chica, de una niña de su edad. ¿Qué ha pasado esta chica para reaccionar así? Eso le inquietaba profundamente. Los segundos pasaron a gotas. Y cuanto más esperaba, más rápido corría su corazón.
Y en esos pensamientos abullados, todos pensando en la mejor forma de abordar este asunto, uno impulsivo que apenas se preocupaba por la autopreservación, arrasó hasta la cima. ¿Devuélvela? ¿Así? A él quien le hará quién sabe qué. ¿Por qué? Sus ojos casi se abrieron ante lo absurdo. No quería devolvérsela. De verdad que no. Pero, ¿qué otra opción tengo? Su corazón latía con fuerza. Se obligó a respirar. Piensa. 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 Tenía dos opciones. Ficto Veraul, imposible. No había duda alguna. Yuta no era tan tonto como para creer que tenía una buena oportunidad de ganar. Moriría. Un solo toque era suficiente. Eso dejaba la segunda opción. Escapar. Comparado con el primero, eso era posible. No necesitaba enfrentarse a Overaul. Solo necesitaba encontrar a alguien que pudiera obligarle a retirarse sin pura fuerza. ¿La policía? ¿Los héroes? Alguien cualquiera podría ayudarla. No podía luchar contra un villano de nivel jefe con las manos desnudas. Escapar. Simplemente escapa con ella. La postura de Yuta cambió ligeramente. Solo necesito llegar al otro extremo del callejón. Si puedo ejecutar el parpadeo corporal otra vez, sus ojos se perdieron. Debería funcionar si lo hago antes de que puedan reaccionar. Corre. Parpadeo corporal. Agárrala y vete. Buscó esa sensación que había tenido antes ese día. El chakra se extendió por todo su cuerpo. Su mente corría calculando ángulos, distancias, pasos. Cambio de pie izquierdo, bajar su centro de gravedad, apretar el agarre alrededor de Eri, flexionar el músculo necesario para lanzar. Aún no se había movido. No conscientemente. Pero sus músculos sí. Pequeños cambios en la postura. Microajustes hacia la retirada. Señales que alguien como Overaul especializado en modificación biológica, podía leer al instante. Ah. Overaul ladeó la cabeza. Estás pensando en huir. Las palabras cayeron con indiferencia. Pero chocaron contra Yuta como un bloque de hielo. Se le puso rígida. El frío le clavó el cuello. Cada célula de su cuerpo gritaba muévete. El mundo se volvió borroso. Yuta ni siquiera decidió conscientemente. Su cuerpo se movió de lado, los brazos rodeando a Eri, mientras los dedos enguantados de Overaul cortaban el aire vacío donde había estado su torso. La pared detrás de él explotó por el contacto fallido, la piedra se vaporizó en polvo. Debería haber esperado que un estudiante de la UA se contagiara de forma similar con su enfermedad heroica. Overaul murmuró para nadie. Maldita sea. Soy un idiota. Al reaparecer, el rostro de Yuta se volvió serio. Si hubiera tenido, su mirada se detuvo brevemente en la pared, antes de desviar la mirada y desaparecer de nuevo. No pienses, simplemente vete de aquí, pensó, mirando hacia la salida. Ya no había vuelta atrás. Todo lo que tengo que hacer es, una palma golpeó el suelo. El suelo bajo los pies de Yuta se derrumbó al instante. ¿Pero qué demonios? Numerosas púas aparecieron sin previo aviso. Al instante, el callejón se volvió un caos. Los escombros caían en golpes quebradizos. El polvo llenaba el callejón, lo suficientemente denso como para saborear. Un profundo retumbo se desvaneció. TSH. Rappa enderezó la espalda, imperturbable ante la explosión del suelo. Oye, Chisaki, gruñó, quitándose un trozo de escombro del hombro. Eso va a hacer que los héroes huyan. Overaul ni siquiera le miró. Lo sé, murmuró, con la voz baja y irritada. Levantó una mano y se quitó una mota de polvo del guante como si fuera contaminación. Este callejón ya está bastante sucio. No hace falta empeorarlo. Rappa resopló. Tú hiciste eso. El tono de Overaul se mantuvo plano. Lo repararé antes de que llegue alguien. Dio un paso adelante. Bueno. Ya está. Hora de, se detuvo. El humo se disipó. En un pequeño bolsillo de tierra intacta apenas lo suficientemente grande para estar de pie, una figura se agachó, abrazando a una chica temblorosa contra su pecho. Uta. El polvo se posó a su alrededor en cámara lenta. Docenas de pinchos irregulares rodeaban el bolsillo en el que se había escapado, a centímetros de atravesarlo, formando una jaula de colmillos de piedra. Sin embargo, ninguno le había tocado. Su pecho se agitaba. Su agarre alrededor de Eri se hizo más fuerte. Y sus ojos. Resplandor carmesí. 3 tomó hilando. Sharingan. Las pupilas de Overaul se entrecerraron tras la máscara. Mira eso. Yuta no le oía. La verdad es que no. Su mente era un rugido de pánico, instinto y mareos. ¿Eso fue demasiado cerca, demasiado cerca? Sus ojos examinaron el área a su alrededor antes de fijarse en Overaul. No lo he pensado bien. Chapter 12 Kirk vs Kirk.
Yuta permaneció agachado, el pecho agitado, Eri apretada con fuerza en sus brazos. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus dientes. Todo le estaba volviendo a la mente ahora. Destellos de ciertas escenas, tramas, la mayoría de lo que recordaba de My Hero Academia. Lo suficiente para darse cuenta de lo mala idea que había sido su decisión anterior. Para My Hero, Yuta nunca había sido un gran fan acérrimo. Había dejado de hacerlo en algún momento de la temporada 4 y se había pasado a otras series. Sumando a que el arco de la revisión no fuera muy memorable para él, su comprensión de Kai Chisaki era sesgado, por decirlo menos. La mayoría de los detalles estaban mezclados. Ahora, sin embargo, recordaba bastantes de las peleas, las grandes escenas y lo hecho que estaba tan acabado. Yo, no lo pensé bien. El kit de Overhaul iba más allá de convertir a las personas en trozos de sangre. Funcionó tanto con los vivos como con los no vivos. Al igual que antes, podía remodelar todo el terreno durante decenas de metros en un instante. Todo con nada más que un toque. Sin el Sharingan, Yuta habría sido empalado en segundos. Su mirada se posó en Overhaul, que le devolvía la mirada, con una expresión inescrutable tras la máscara. Eres más problemático de lo que pareces, dijo en voz baja. Levántate. Yuta no. Desvió la mirada hacia la entrada del callejón y su corazón se hundió. La entrada del callejón detrás de él estaba sellada a escombros derrumbados y varillas retorcidas formando un muro impenetrable. Los clavos le acorralaban por 3 lados. No había otro lugar a donde ir que no fuera de vuelta. Por ahí, estaba siendo bloqueado por Overhaul y Rappa. Atrapado. La palabra resonó en su cráneo como una sentencia de muerte. Overhaul dio otro paso adelante, las botas crujiendo sobre piedra rota. ¿Qué peculiaridad interesante tienes? Velocidad junto con una mutación ocular. Percepción mejorada, quizás. Pero no te ayudará. Los ojos de Yuta se entrecerraron. Pensar que usarías tal ataque mientras yo la sostenía. No tienes miedo de que se haga daño, o asesinado. Solo me deja claro que realmente no es tu hija. Los ojos de Overhaul se entrecerraron. Aunque me sorprende que hayas podido esquivar tanto, es solo eso. Tu don no parece lo suficientemente interesante como para que merezca la pena conservarlo. Se estiró, quitándose uno de los guantes. Así que ahora me llevaré a Eri de vuelta. No tiene sentido perder tiempo. No puedes ganar, dijo Overhaul en voz baja. La mandíbula de Yuta se tensó. Última oportunidad. ¿Devuélvela? Overhaul continuó, te dejaré ir si te vas. Mentira, raspó Yuta. Los ojos de Overhaul se entrecerraron. Tienes razón. Se quitó el otro guante. Pero pensé en ofrecerte. Ambas manos, ahora desnudas. El corazón de Yuta latía con fuerza. Muévete. ¿Tengo que moverme? Sus ojos se movieron rápidamente. El mundo se veía diferente a través del Sharingan. Demasiado aguda. Demasiado claro. Cada detalle le gritaba y su tiempo de reacción había aumentado drásticamente. La salida está sellada, ¿puedo intentar pasar por Overhaul? Sus ojos se alzaron. ¿Puedo ir? Inmediatamente, se movió. Arriba saltando fuera de la jaula puntiaguda que le rodeaba, parpadeó hacia la pared. Cuando las paredes se movieron, las púas saliendo antes de que pudiera poner los pies sobre ellas. Maldita sea, esquivó hacia atrás, el cuerpo girando mientras esquivaba los ataques rápidos que venían de todas direcciones con una visión predictiva. Está bien. Solo tengo que... Chucho. Los ojos de Yuta se abrieron de par en par al escuchar el sonido de carne penetrante llenar sus oídos. Su parpadeo corporal se detuvo. Su mirada se volvió, fijándose en la punta que apareció de la nada, ahora atravesando su hombro. Yo, no. Solo había espacio limitado en un callejón estrecho. Además, su destreza con el jutsu de parpadeo corporal era mínima. El hecho de que pudiera usarlo tan bien como podía era prueba de la habilidad de su Kirk. La sangre corría por el trozo de tierra que le atravesaba. Entonces llegó un dolor que nunca antes había experimentado. Joder, eso duele. Hizo una mueca, sus rasgos faciales se arrugaron mientras usaba su don para suprimir el dolor y detener la hemorragia. Chucho. Sin dudarlo, se sacó el hombro, dejando restos de carne atrás. El dolor volvió momentáneamente antes de amortiguarse. Giró la mirada, justo a tiempo para recibir otra lluvia de pinchos de tierra. Mientras tanto, no puedo alargar esto mucho más. El villano observaba con creciente irritación cómo el mocoso esquivaba otra vez otro ataque. Los héroes aparecerán pronto a este ritmo. Los problemas que vendrán serán un dolor de cabeza. La revelación solo le irritó aún más. TSH. Un desastre. Sus manos en el suelo se apretaron. ¡Bum!
Todo al otro lado se convirtió en un laberinto de pinchos cruzados, que se extendían en todas direcciones. Una cosa era matar a un idiota que se interponía en medio. Eso no requirió ningún esfuerzo. Pero había visto el uniforme que llevaba el mocoso. Sin duda un estudiante de la UA. Primero Eri, ahora esto pensar que este maldito día podría empeorar. Que un niño de allí desapareciera especialmente tan poco después del incidente de Luz encendería un escrutinio que no necesitaba. Los ojos de la sociedad de héroes se dirigían hacia él, y la atención a Kai Chisaki era una enfermedad mucho más problemática que la que pretendía curar. Si el chico simplemente se hubiera ido, si simplemente se hubiera ocupado de sus asuntos, Chisaki lo habría permitido. Una mancha que no merece la pena frotar. Una variable con un resultado predecible y controlable. Pero no lo había hecho. Había interferido. Protegió a la chica. Se aferraba a una idea equivocada de salvación. Ahora, le enseñaré, la idiotez de sus acciones. Filas de tierra con púas salieron disparadas una vez más. Empalando la posición en la que el chico había estado apenas un segundo antes. TSH. Sin duda, las esquivas repetidas empezaban a resultar molestas. La velocidad del chico era rápida. Increíblemente bien. Sin embargo, las señales mostraban claramente que esta velocidad no era constante. Su capacidad para realizar maniobras a alta velocidad estaba claramente limitada en esa velocidad, y parecía difícil mantenerse al día. Era rápido, pero sin una pizca de experiencia en el uso adecuado de sus poderes, y mucho menos en combate. No tenía ganas de luchar, centrando todos sus esfuerzos en huir y evadir. El golpe anterior mostraba que sus movimientos eran predecibles, pero... Sus ojos, así es como sigue esquivando, los ojos de Overhaul se entrecerraron. En ese caso, intenta esquivar lo que no puedas ver. El campo de batalla cambió al instante. Cada púa se hizo añicos en polvo, nublando la vista de Yuta. Fragmentos de tierra volaron por encima, Yuta se protegió los ojos instintivamente. ¿Qué está haciendo él? Crack, crack, crack. El suelo se convulsionó. Bajó la mirada. Bajó su Sharingan, Speed surgieron del suelo, disparándose hacia él a gran velocidad. Inmediatamente se impulsó desde la tierra, las púas se extendieron tras él, deteniéndose justo por debajo de su altura actual. ¿Eso estuvo cerca? No había terminado sus pensamientos cuando las paredes a ambos lados se transformaron antes de lanzarse hacia adelante. Los ojos de Yuta se abrieron de par en par mientras se inclinaba con todas sus fuerzas. La sangre se derramó en el aire. Las dos púas cortaron el borde de su cuello y pierna, haciendo sangrar heridas frescas. Por poco, evitando un empalamiento seguro, Yuta, cuyo sentido de dolor había sido suprimido, colocó una pierna sobre la punta extendida antes de impulsarse justo a tiempo para evitar que las púas explotaran. Le hormigueó el cuero cabelludo al verlo. Simplemente había saltado sin intención de esquivar nada al principio. Si no lo hubiera hecho, sus piernas estarían hechas trizas. Maldita sea. Ni siquiera intentaba esquivar. Eso cayó de pie, con el rostro incomparablemente sombrío. El Sharingan se movía rápidamente, intentando predecir de dónde vendría el siguiente. ¿Esto es malo? Gotas de sudor empezaban a acumularse sobre él. Su respiración era irregular y su cuerpo dolía. Para el actual, el jutsu de parpadeo corporal era físicamente exigente. Y eso sin contar el gasto de chakra. Ahora, ni siquiera podía pensar en escapar. Solo podía centrar su atención únicamente en no morir. Ni siquiera puedo, volvieron a aparecer. Picos estallaron desde las paredes, el suelo, por todas partes. Yuta apenas tuvo tiempo de reaccionar. Por suerte, sus ojos no eran normales. Con el Sharingan, giró, esquivó, saltó y el chakra recorrió todo el peligroso paisaje. Hasta que se puso en una posición en la que los movimientos regulares ya no bastaban, el chakra se extendió por todo su cuerpo, listo de nuevo para esquivar cuando sus movimientos flaquearan. No por un ataque externo, sino por uno interno. ¿Pero qué? El parpadeo de su cuerpo se detuvo a mitad de camino, desordenando sus movimientos. Si no hubiera reprimido su sentido del dolor, todo su cuerpo ya latiría con él. Mi cuerpo no puede. Los pensamientos simplemente se formaron cuando, chucho. Un pincho rozó su muslo. Otro le desgarraba el hombro, restringiendo aún más sus movimientos. La sangre corría libremente. Los ojos de Yuta se entrecerraron. Lo ignoró, obligando a volver a centrarse en su entorno con ojos inquietos. Crack. Otro ataque, uno que esta vez no pudo esquivar. Por detrás, una púa disparó directamente hacia su espalda, destinada a atravesarle, y probablemente a Eri al otro lado. El instinto se impuso. La lanzó hacia adelante. Chucho. La punta se clavó en su espalda, emergiendo a pocos centímetros de su pecho.
La sangre brotó de sus labios, pero sus órganos no se rompieron. Su corazón no se detuvo. Dentro, todo cambió. Bones se movió. Músculos comprimidos. Los órganos se desplazaban de formas que ningún cuerpo humano debería haber podido manejar. Su don funcionaba por puro instinto de supervivencia. Eri, lanzada hacia adelante antes y ahora acurrucada en el suelo, levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par. Para. Su voz se quebró mientras le suplicaba. Su tutor. El hombre no respondió. En cambio, entrecerró los ojos al ver a Yuta empalado mientras su mano caía. Los ojos de Yuta se abrieron de par en par. No lo mates. Eri lloró. Su voz se ahogó en sus propios sollozos. Para. Por favor, para. La mano de Overhaul se detuvo antes de tocar el suelo. Antes de que pudiera acabar con él. Aún consciente, Yuta frunció el ceño ante su acción. ¿Está? El pensamiento murió antes de florecer. De ninguna manera iba a considerar la posibilidad de que Overhaul se hubiera detenido simplemente porque Eri se lo había pedido. Diferente. La voz de Overhaul rompió el silencio. Esto es culpa tuya. Efectivamente, tenía razón. Eri se estremeció, bajando la cabeza. Esto, señaló perezosamente la carnicería, es el resultado de tus decisiones. Si te hubieras quedado quieto nada de esto habría ocurrido. Overhaul no se detuvo por compasión, sino por irritación. La miró a ella, al chico atrapado contra la pared de tierra como si fuera un experimento diseccionado, y exhaló a través de su máscara. Y ahora tiene que morir por tu egoísmo. No, Eri logró decir con dificultad. Por favor, suplicar no cambiará nada. Overhaul bajó la mano. El suelo bajo Eri se movió, atrayéndola hacia él como si la propia tierra obedeciera su voluntad. Se deslizó por la tierra, indefensa. Chucho. Al mismo tiempo, Yuta se liberó. La carne se desgarraba y la sangre teñía la tierra de rojo. Una mueca momentánea coronó su rostro antes de reprimirla. ¿Sigues moviéndote? La mano de Overhaul se movió. La tierra donde Yuta se encontraba estaba al instante llena de pinchos. TSH. Otra vez, a mitad de sus pensamientos, apareció. Un instante estaba fuera, al siguiente estaba justo delante de Overhaul, con el hombro sangrando, respirando entrecortadamente y los ojos ardiendo en rojo. Golpeó. Un puñetazo desesperado y brutal que obligó a Overhaul a cambiar ligeramente de postura lo justo para apartar el cuerpo flotante de Eri fuera de su alcance directo. No puedo, la visión de Yuta se duplicó y luego se estabilizó gracias a la autocorrección del Sharingan. Dejaros llevarla de vuelta. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que huyera. Correr era lógico. Huir era supervivencia. Pero si Overhaul la recuperaba. Luego todo esto, cada decisión estúpida que había tomado, cada herida tallada en él, cada riesgo, se volvería insignificante. Tragó saliva el temblor en su pecho. Concéntrate. Sus pies se ajustaron. Peso bajo. Manos arriba. Su mente se despejó en ese espacio estrecho donde el miedo y la intención se confundían en un propósito agudo. Si no podía escapar bajo la vigilancia de Chisaki. Entonces te noquearé. No necesitaba dejarlo inconsciente. Honestamente, ni siquiera estaba seguro de poder hacerlo. Solo necesitaba dar el golpe. Su chakra se intensificó. Los músculos se tensaron. Su pierna se torció en la forma que había hecho 1000 veces en el gimnasio comunitario cerca de la agencia de héroes Inohara. Por fin. Esas clases de artes marciales que tomaba para aumentar la resistencia tenían un propósito. Su talón cortó el aire en un arco cerrado. Una patada giratoria limpia, rápida, potenciada con amplificación de chakra, chocó contra la guardia de Overhaul. Golpe. El impacto sacudió a ambos. Overhaul bloqueó con su brazo izquierdo. Crujido. El hueso cedió. Su postura se dio medio paso. Un escalofrío le recorrió el hombro. Los ojos de Yuta se iluminaron. Entendido. No necesitaba ganar. No necesitaba dominarle. Solo necesitaba unos segundos. Una sola apertura. Solo una oportunidad para coger a Eri y, exclamación de cierre, algo parpadeó en la esquina de su visión Sharingan. Un pequeño movimiento. Casi nada. Un tic de la mano derecha de Overhaul. Ni siquiera un agarre. Solo un rasguño. Un movimiento de un dedo desnudo rozó el antebrazo de Yuta mientras giraba por la patada. Un toque que no tenía espacio, resistencia ni ángulo para evitar. Se le cortó la respiración. Su cuerpo se quedó paralizado. Sin dolor. No hay sonido. Solo la sensación aterradora de que todo dentro de él se pusiera rígido a la vez. Como si su sangre se hubiera convertido en piedra. Como si el mundo se hubiera pausado. Overhaul exhaló una vez. Te tengo. Chapter 13 Mugen Koya. El tiempo pareció congelarse en un instante. En él, llegó un silencio absoluto.
En ese mismo instante, sintió una sensación que nunca antes había experimentado. Como si cada célula de su cuerpo dejara de atender su llamada. Sus pulmones se negaban a tomar aire. Sus venas se abultaron, su columna hormigueó. Pero nada de eso era natural, y nada era obra suya. Algo más latía bajo su piel, a través de su sangre, pero no era nada a lo que pudiera agarrarse. Su piel se estiró, sus tejidos se expandieron, y hasta que, chucho. La sangre explotó hacia afuera como si todo su cuerpo se hubiera dado la vuelta. La tierra junto a Overaul estaba teñida de rojo. A lo lejos, Eri se quedó paralizada a mitad de paso, con las pupilas encogiéndose horrorizadas. Lo que quedaba de Yuta cayó al suelo en una masa colapsada, la forma humana solo en la definición más laxa. Músculo partido en cintas. ¿Pero qué? Las pupilas de Overaul se redujeron a rendijas. Hueso medio disuelto. Órganos caídos y apenas intactos. Una red delgada y terca de tejido se aferraba alrededor de un corazón que latía débilmente. Eso es. Los órganos estaban cubiertos, su estructura ósea apenas sostenida, y solo quedaban unos pocos mechones de cabello en su cabeza. Sin embargo, la gran mayoría de su piel era otra historia. Parecía una escena sacada directamente de una película de terror. Sin embargo, quedaba un hecho sencillo. ¿Sigues vivo? La conciencia de Yuta estaba extremadamente confusa. El último segundo, sentía que había librado una guerra brutal. Podía sentir sus células vibrar, cambiar, atrapadas en una lucha incesante entre ser descomponidas y mantenidas unidas. Y por un momento, casi perdió. Su don parecía sentirse igual que la siguiente acción que tomó estaba completamente fuera de su control. Se rindió. Cesó la lucha y se dio el control sobre las células que había perdido, luego se atrincheró sobre lo que quedaba y se negó a retroceder. Como si poseyera pensamiento autónomo o instinto básico de supervivencia, priorizaba su vida por encima de todo. Sostenida por un instinto crudo y desesperado, y su Kirk negándose a liberar nada más. El resultado estaba justo delante de él. La sangre corre como un río, y aunque su dolor está reprimido, todo duele. Si no, probablemente se habría desmayado tras el primer segundo. Joder. ¿Sigue vivo? La voz de Rappa cortó la niebla de sangre que se asentaba, áspera y casi impresionada. Inclinó la cabeza ante el desastre que apenas se movía en el suelo. Luego pasó a Overaul. Oye, jefe. No te has contenido, ¿verdad? Overaul no respondió de inmediato. Él simplemente se quedó mirando. Inmóvil. Silencioso. Los ojos entrecerrados en finas y temblorosas rendijas tras la máscara. Lo que había a sus pies no era una persona. Ni siquiera era un cadáver. Fue un error, una imposibilidad, mantenido unido por la pura negativa a morir. No, dijo finalmente, con voz oscura y baja. No me he contenido. Rappa parpadeó. Entonces, ¿cómo demonios? No debería. La voz de Overaul interrumpió. Dio un paso más cerca, las botas chasqueando suavemente en la tierra empapada de sangre. Su sombra se arrastró por la figura desplomada de Yuta. Manos apretadas. Normalmente, esto no debería ser posible. Su mirada recorrió los restos, fragmentos de huesos intentando tejerse, órganos que parpadeaban entre disolución y forma, tiras de músculo que se movían como si intentaran recordar su forma. Y ese débil latido. Débil. Incoherente. Y sin embargo, molestamente vivo. ¿Cómo? Nadie se ha resistido nunca a la deconstrucción antes, sus ojos recorrían atentamente el cuerpo de Yuta. Pero puedes resistirte. Aunque apenas lo hiciste. Rappa cruzó los brazos. TSH. A mí me parece más muerto que vivo. Eso es lo que le hace valioso, dijo Overaul, poniéndose de pie. Rappa. Tráelo. Vamos a llevar, el cuerpo se estremeció. Con energía de quién sabe dónde, la cabeza se alzó para mirar a Overaul directamente a los ojos. Overaul resopló. Sigo con la intención de... La siguiente acción ocurrió antes de que pudiera terminar. Dentro del cuerpo de Yuta, había tenido lugar una metamorfosis. Bajo una fuerza invisible, sus células comenzaron a proliferar rápidamente. Junto a ello llegó una suposición de energía que antes escaseaba. La forma en esos ojos escarlata se transformó en algo nuevo, la sangre acumulándose por los laterales. 3 puntas condensándose y expandiéndose para formar un patrón negro y rojo. ¿Eh? Overaul dio un paso atrás. Pero ya era demasiado tarde. En el momento en que el patrón se asentó completamente en los ojos de Yuta, el color desapareció del mundo. Con visión estrecha, todo cambió antes de volver a otra cosa. Cuando recuperó el sentido, ya no estaba en el callejón de Machida sino en un páramo vacío. Un cielo carmesí se extendía sin fin en todas direcciones. Sin sol.
sin nubes, y una luna rojo sangre colgando sobre nuestras cabezas, bañando todo en una luz escarlata profunda. El suelo bajo sus pies era sólido. Agrietado. Como tierra seca que no había visto lluvia en siglos. Los ojos de Overraúl se movieron a la izquierda, luego a la derecha. Su respiración se mantuvo estable. Controlado. Pero sus dedos se flexionaron. ¿Dónde estamos esto? Su voz resonó. Una vez. 2 veces. Sin respuesta. Frunció el ceño. TSH. Justo antes de que pudiera hacer nada más, así que este es el poder del Mangekyou Sharingan, ¿eh? La cabeza de Overraúl se levantó de golpe. Yuta estaba a 20 metros. O lo que quedaba de él. Los mismos órganos destrozados. Las mismas costillas expuestas. El hueso sobresalía de la piel. Sus órganos eran visibles a través de huecos en su torso. Se veía exactamente como en el mundo real, excepto que estaba de pie, como si el daño no significara nada. Y esos ojos negros y rojos en espiral estaban abiertos, dejando huellas frescas por lo que quedaba de su rostro. Yuta no le miraba. Estaba mirando sus propias manos. Flexionando los dedos que no deberían existir. Examinando el estado de su cuerpo con curiosidad fascinada. No es de extrañar que Sasuke estuviera borracho de poder, murmuró Yuta, cerrando los ojos, con la voz distante. Si tuviera esto, salvar a Eri habría sido pan comido. La ceja de Overraúl se frunció. ¿Mangekyou Sharingan? Repitió en tono bajo. La ilusión humana realmente no tiene límites. Incluso después de que te mostrara la diferencia en nuestras habilidades, sigues pensando que puedes quitarme a Eri. Su expresión se enfrió aún más. No tengo tiempo para esto. Los ojos de Yuta se alzaron de golpe. El suelo bajo Chisaki se fracturó como cristal agrietado y luego estalló. Docenas de pinchos negros se elevaron en un solo instante. Sin aviso ni acumulación. Le atravesaron las piernas, el pecho, los hombros, su cuerpo se sacudió. Su rostro se torció primero por el shock instintivo, luego por la furia y después se quedó paralizado a mitad de expresión mientras más pinchos estallaban por su columna y cráneo. La voz de Yuta siguió un segundo después, baja y fría. A ver qué tal te gusta. En el mundo real, el cuerpo de Overraúl convulsionó. Rappa se quedó atónito. Jefe. Chucho. Agujeros se abrieron por todo el cuerpo de Overraúl. La sangre brotó de sus piernas, su pecho, su cuello como si lanzas invisibles lo hubieran atravesado. Exactamente donde estaban en el páramo. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Echó la cabeza hacia atrás. Le explotó el ojo izquierdo. Su conciencia se apagó antes de que pudiera usar su Ki contra sí mismo. El cuerpo de Overraúl se estremeció ligeramente y se desplomó sin vida bajo las miradas de todos. Chapter 14 Kendo Rappa. Ja. 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 El silencio del callejón se rompió con los sonidos de una respiración agitada. El cuerpo de Overraúl cayó al suelo en un colapso húmedo, las extremidades inertes, el torso aún temblando por las secuelas de una muerte que no había tenido tiempo de asimilar. El vapor se enroscaba de los pinchazos que le desgarraban la piel, la sangre acumulándose bajo él en esparces lentas, agachado en un charco de su propia sangre, el pecho destrozado de Yuta se agitaba irregularmente mientras miraba el cadáver de Overraúl. El Sharingan en los ojos de Yuta se desvaneció. Lo que le sustituyó fue un dolor angustioso, un agotamiento profundo y la certeza de que acababa de sobrevivir al encuentro más peligroso de su vida. Lo consiguió. El pensamiento se fue apoderando de ella. Kai Chisaki era historia, y él había sido quien la había logrado. Aunque posiblemente no fuera motivo para celebrar, su supervivencia a lo que debería haber sido una muerte segura a manos de alguien mucho más fuerte que él sí lo era. Sin embargo, su estado decía lo contrario. Puf. La sangre brotó de sus labios. Intentó ponerse en pie y falló, ya que sus piernas perdieron toda fuerza, lo que le obligó a apoyarse con sus brazos esqueléticos para evitar caer. Al examinar su cuerpo, sus rasgos ensangrentados se volvieron serios. Primero, Overraúl, luego esto. Es un doble milagro que siga vivo. Eso, por desgracia, no duraría mucho. Su Ki ya había hecho lo imposible al sobrevivir a la reconstrucción. La explosión de chakra que le permitió usar el Mangekyou Sharingan fue una hazaña de peso casi igual, aunque probablemente debía agradecérselo a Overraúl. Esperar que le mantuviera mucho tiempo sin ayuda era un sueño imposible. Necesitaba un hospital, rápido. Sin embargo, la realidad dictaba que ni siquiera podía andar. Olvídate de recuperarte de esto, moriría aquí si nadie lo encontraba. Aunque no lo hiciera, eso era solo un problema de toda una bolsa. También estaba Eri, los ojos de Yuta se abrieron de par en par. ¿Dónde está Eri? Diferente.
El nombre salió de sus labios agrietados en un susurro, apenas audible incluso para él mismo. Sus ojos borrosos recorrieron el callejón, el pánico agitándose entre la niebla del dolor mientras buscaba cualquier señal de su pequeña figura. La encontró. A 10 metros. Desplomado en el suelo, con los ojos llorosos mirándole sin parpadear. Sin embargo, la visión de otra persona le provocó un escalofrío que recorrió su espalda. No por dolor esta vez, sino por una fría realización de que, a pesar de la muerte de Overraúl, no estaba solo. La mirada de Yuta se alzó. Allí, detrás de Eri, medio envuelto en la oscuridad cerca del muro, estaba Rappa. Brazos cruzados, ojos mirando con una intensidad inquietante. No se había movido desde que cayó Overraúl. Simplemente observaba. Lo había visto todo. La garganta de Yuta se apretó. Durante la pelea, apenas era consciente apenas de que Rappa seguía siendo un problema, aún consciente. Pero después de matar a Overhaul, después de que el shock y el dolor le golpearan de golpe, Rappa se había deslizado hasta los márgenes de su conciencia. Ensombrecido por una muerte inminente. Ahora, sin nada más que fuerza de voluntad y fibras musculares destrozadas, el peso de la presencia de Rappa le golpeó por completo. Si Rappa quería vengarse por su jefe caído. Si quería terminar lo que Overhaul empezó. Yuta ni siquiera podía levantar un brazo para defenderse. Instintivamente, Yuta activó el Sharingan, o al menos lo intentó, solo para darse cuenta de que estaba completamente sin chakra. Su cuerpo tembloroso se tambaleó aún más mientras la sangre fluía. Justo entonces, está bien. Rappa finalmente habló. Su voz era áspera, con una extraña mezcla de molestia y respeto. Dio un paso adelante, un gesto que hizo que Yuta se tensara. Sin embargo, Rappa no le prestó atención. Cuando llegó al cadáver de Overhaul, lo empujó con la bota, exhalando por la nariz. «¿Jefe?» No contesta. El único sonido era el goteo de sangre que se desvanecía, golpeando rítmicamente el hormigón. No era médico, pero había visto suficientes cuerpos rotos como para saber cómo era un cadáver. Overhaul se había ido. «¿De verdad lo has conseguido?», murmuró. «Él está muerto». Se rió. «Ja, chaval, tienes piedras». Yuta tragó saliva, saboreando hierro. Intentó levantarse de nuevo, y falló. Rappa le observó luchar un momento, luego negó con la cabeza. «No te molestes. Se acabó. Cualquiera puede verlo». Se agachó junto a Yuta, estudiando el desastre destrozado de huesos y sangre que solía ser un cuerpo funcional. «Honestamente, es un milagro que sigas respirando». Había estado en muchos rings de pelea y había visto a gente sufrir heridas que ponían en peligro su vida. A Rappa nunca le había importado la sangre. Luchar contra hombres, romper hombres, ser él mismo roto, nada de eso le molestaba. Pero esto iba más allá de todo lo que había visto. «Vaya crío», pensó Rappa, genuinamente impresionado. Se volvió hacia el cuerpo de Overhaul, agachándose a su lado con el ceño fruncido. No había rabia en él. Rappa era un hombre que vivía únicamente por la emoción de la batalla, la violencia y el derramamiento de sangre. Luchó contra hombres para ponerlos a prueba, para demostrar su fuerza, no para vengar la filosofía. Su seguimiento de Overhaul fue por una sola razón. Le había vencido en un combate 1 contra 1. ¿Lealtad? Eso no significaría tanto para él como una buena pelea. Sin embargo, Overhaul había sido su jefe y era más fuerte que él. Morir así, era inaceptable. Se puso de pie, crujiéndose el cuello una vez. «Supongo que el marcador es 1-1», dijo en voz baja, con voz firme. «Qué pena que no tengas la revancha». Retrocedió, encogiendo los hombros. Ahora venía la pregunta de qué hacer con el niño. Rappa miró la figura deteriorada de Yuta, luego a Eri, que estaba paralizada cerca. El chico tenía agallas. De verdad. El tipo que Rappa respetaba. Qué pena. Recogió a Yuta en brazos esta vez con cuidado, atento a que la carne amenazara con desgarrarse por completo. La respiración del niño era superficial. Desvaneciéndose. «Vale, chaval. Vamos. Ah, sirenas». Distante, pero cerrándose rápido. La cabeza de Rappa se giró bruscamente hacia la entrada del callejón. Luces rojas y azules parpadeaban contra la pared del fondo. TSH. Volvió a dejar a Yuta en el suelo, no bruscamente, pero tampoco con suavidad. No había tiempo para la amabilidad. Supongo que es mi señal. Los ojos de Eri se abrieron de par en par. «Espera, no puedo quedarme, chaval». Rappa se enderezó, ya retrocediendo hacia la salida opuesta. «Aparecen héroes, me ven con el cadáver de Overhaul y un mocoso moribundo». «Esa es una conversación que no voy a tener». Señaló con el pulgar hacia las sirenas que se acercaban. «Le curarán». «Probablemente. Pero, ¿quieres que viva?».
Quédate con él. Grita cuando se acerquen. Haz ruido. Te encontrarán. Con eso, Rappa se dio la vuelta y se adentró en las sombras, sus pasos pesados desvaneciéndose en el laberinto de callejones. Eri se quedó paralizada un instante. Luego miró hacia abajo a Yuta. Ya no se movía. Su pecho apenas se elevaba. La sangre se acumulaba a su alrededor como un halo carmesí. No. Sus piernas se movieron solas. Ella tropezó hacia adelante, cayendo de rodillas a su lado, con las manos flotando inútiles sobre su cuerpo destrozado. No sabía dónde tocar. No sabía qué hacer. No, no, no. Las sirenas se hicieron más fuertes. Los párpados de Yuta parpadearon. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Por favor, la voz de Eri se quebró. Por favor, no mueras, su Kirk pulsaba incontrolado, en pánico ondulando en ondas invisibles. Tú me salvaste, las lágrimas le corrían por la cara. No puedes simplemente, las pequeñas manos de Eri agarraron los restos raídos de la camisa de Yuta. ¡Ayuda! Gritó, ¿alguien? ¡Ayuda! La conciencia de Yuta parpadeó. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara por completo fue el rostro de Eri, surcado por lágrimas, iluminado por destellos rojos y azules. Entonces, nada. Chapter 15. Tienes que estar bromeando. 1 High School, clase 1, A, 12:35 p.m. sonó la campana de la comida. Inmediatamente, el aula se puso en movimiento. Los estudiantes se estiraban, cogían fiambreras, se quejaban de las clases matutinas. Midoriya se levantó, ajustando su mochila. Ida, Uraraka, ¿venís a comer? Ida ya estaba a medio camino de la puerta, moviendo los brazos mecánicamente. Por supuesto. Una nutrición adecuada es esencial para la actuación de la tarde. Uraraka empezó a levantarse pero se detuvo. Mina y Momo estaban acurrucadas alrededor del escritorio de Toru, susurrando. Las mangas de Toru se aferraban al borde de su escritorio. Uraraka parpadeó. Os alcanzo. Tenemos situación. Midoriya siguió su mirada. ¿Está bien Agakure? Eso creo. Quizá. Se acercó. Cuando llegó, Mina estaba en plena negociación. Toru. Vamos. Solo es la comida. Lo sé. Así que vamos. ¿Tenemos que hacerlo? Momo suspiró. Sí. Tienes que comer. He traído una barrita de granola. Eso no es una comida. Es comida. Mina se agachó junto al escritorio. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Estuviste bien esta mañana? Las mangas de Toru se movían nerviosas. No estaba bien esta mañana. ¿Has venido a clase? Bajo coacción. Uraraka ladeó la cabeza. ¿Sigues pensando en lo del libro? Las mangas de Toru se tensaron. Quizá. Toru. Mira, sé que suena ridículo, pero que te pegue 2 veces en 2 días la misma persona es como si el universo se estuviera riendo de mí. Asui, sentada cerca, levantó la mano. Para ser justos, probablemente no te vio ninguna de las 2 veces. Croak. Eso no lo hace mejor. Mina se levantó, con las manos en las caderas. Vale. Hablando en serio. ¿De verdad crees que lo hizo a propósito? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Las mangas de Toru hicieron un gesto vago. Es solo que, no quiero la tercera ronda, ¿vale? Momo se pellizcó el puente de la nariz. Toru, estás siendo irracional. Quizá. Pero es mi irracionalidad. Mina intercambió una mirada con Momo. Entonces sonrió. Vale. Nuevo plan. Vienes con nosotros a devolver el libro. Si es un imbécil, puedes gritarle. Si no lo es, tendrás cierre. Las mangas de Toru se pusieron rígidas. ¿Qué? No. Absolutamente no. Vamos, añadió Uraraka. Será rápido. Solo entrégamelo y vete. No me necesitas para eso. Pero queremos que estés allí, dijo Momo. Apoyo moral. Toru gimió. Vale. Pero si es el mismo tipo, le voy a decir lo que pienso. Alzó sus puños invisibles, agitándolos con una amenaza exagerada. Le voy a dar una paliza. Mina resopló. Claro que sí. Hablo en serio. Ajá. El grupo se dirigió hacia la puerta. Toru la siguió, murmurando para sí misma. Esto es una idea terrible. Absolutamente terrible. Cafetería, 12:47. La cafetería estaba llena. Estudiantes de todos los cursos se apiñaban en mesas, las voces se superponían en un rugido sordo. Mina escaneó la sala, con el libro de texto bajo el brazo. Vale. Así que. ¿Dónde se sitúa estudios generales? Momo señaló hacia la sección más a la izquierda. Allí. Insignias grises. Entendido. Se movían entre las mesas, esquivando bandejas y mochilas. Los ojos de Mina recorrieron los rostros. Pelo rojo. Pelo rojo. ¿Dónde está el pelirrojo? Ey.
Señaló Uraraka. Una mesa en la esquina. 3 estudiantes. No hay pelo rojo. Mina frunció el ceño. Ese no es él. Quizá no está aquí. Sugirió Asui. Momo entrecerró los ojos. Espera. Los reconozco. ¿De dónde? El incidente de la bandeja. Los ojos de Mina se iluminaron. Oh. Tienes razón. Se acercó. Los 3 estudiantes levantaron la vista cuando ella se acercó. Una chica con flores creciendo en su cabello Ana. Un chico con piel que cambia de color Kimura. Otro chico con gafas Tanaka. Mina sonrió. Perdón por molestaros. Ana parpadeó. Oh. Eres del curso de héroes, ¿verdad? ¿Sí? Mina ha sido. Señaló a los demás. Estas son Yaoyorozu, Uraraka, Asuya y Agakure. Asentimientos educados por todas partes. Kimura se recostó. Si esto es por lo de la bandeja, no fue culpa nuestra. Oh, no, lo sabemos. En realidad, estamos buscando a alguien. Tanaka se ajustó las gafas. ¿Quién? Mina levantó el libro de texto. ¿Esto pertenece a alguien llamado Yuta Akutami? Los 3 se quedaron paralizados. Entonces Ana sonrió. Vaya. ¿Qué ha hecho ahora? Mina parpadeó. Así que es él, ¿eh? Nada. Solo tenemos que devolverle el libro. ¿Su libro? Repitió Kimura. Sí. ¿Qué perdió? ¿Sí? Tanaka murmuró. Por supuesto que sí. Momo dio un paso adelante. Está aquí. La sonrisa de Ana se desvaneció un poco. En realidad, no. No ha venido hoy. ¿No apareció? Preguntó Uraraka. Kimura se encogió de hombros. No. No estaba en tutoría. No estaba en la primera hora. No le he visto en todo el día. Tanaka asintió. Lo cual es raro. Normalmente está aquí. Thor cruzó las mangas. Quizá está enfermo. Quizá, dijo Ana, aunque sonaba insegura. Pero no escribió al grupo ni nada. Mina frunció el ceño. Vaya. Momo carraspeó. Bueno. Cuando vuelva, ¿podrías darle esto? Le entregó el libro de texto a Ana. Ana la cogió y la abrió. Sí, no hay problema. Gracias. Las 4 chicas y una chica invisible se alejaron. Una vez fuera de alcance auditivo, Uraraka susurró. Eso fue raro, ¿verdad? Momo asintió. Un poco. Asui ladeó la cabeza. Quizá realmente esté enfermo. Croak. Las mangas de Toru se relajaron ligeramente. Bueno, al menos no tuve que gritarle. Mina sonrió. Siempre queda el mañana. De vuelta en la mesa, Ana dejó el libro de texto. Kimura lo miró fijamente. Así que. ¿Dónde crees que está? Tanaka se subió las gafas. Probablemente durmiendo hasta tarde y se me olvidó despertar. ¿Parece ese tipo de persona? Ana no respondió. Simplemente miró el libro, los dedos tamborileando contra la cubierta. Sí. Probablemente. El cuerpo humano había, ¿qué era 30 billones de células? ¿50? No lo recordaba bien. Pero durante los últimos momentos de conciencia, Yuta estaba completamente seguro de que algo iba fundamentalmente mal en la suya. Lo sintió en los últimos segundos como hilos que se tensan, se mueven, fallan, hacen cosas que las células no tienen derecho a hacer. Pero incluso esa sensación se desvaneció. Y entonces cayó. En una oscuridad infinita. No había suelo. Sin cielo. No arriba. No hay caída. Solo derivando lento, ingrávido, sin sentido. Durante un rato, vagó. O flotó. O simplemente existía, suspendido en algo que no era del todo el olvido. ¿Es esto, muerte? Deambuló, completamente confundido. ¿Por qué es tan ruidoso? No podía saber de dónde venía, pero en algún lugar lejano, alguien gritaba. No palabras, solo ruido. Urgente, temblorosa, desgarrando los bordes de su conciencia que se desvanece. Luego llegó el frío. Una oleada de ello. Aire. Manos. Voces. El metal tintineó. Alguien maldijo. Alguien más gritó pidiendo una camilla. Su cuerpo fue girado, levantado, arrastrado, no podía sentir cuál. Un pensamiento fugaz flotó en la oscuridad como una hoja. Ya estoy muerto. ¿Por qué morir implica tanto gritar? El mundo le tragó de nuevo antes de que obtuviera una respuesta. Luz. Sonido. Dolor. Demasiado dolor. Los párpados de Yuta se movieron. Algo pitó constantemente a su lado. Una manta suave le pesaba sobre las piernas. Olía a antiséptico lo bastante fuerte como para escocer. Hospital. No abrió los ojos de inmediato. Sentía la cabeza como si estuviera llena de arena mojada. Y entonces, ¿así que todos estamos de acuerdo en que no debería estar vivo? Eso es lo que dicen los escanios. ¿Y qué pasa con él, los huesos? ¿Cuáles? Exacto.
Voces susurraban en algún lugar a la izquierda de su cama. Personal médico. Más de uno. Otra voz intervino, más joven, probablemente una becaria. Solo digo que no creo que las cajas torácicas deban rendición. Nada de este niño debería hacer nada, Suzuki. Un suspiro. Honestamente, creo que su supervivencia es un crimen contra la ciencia médica. Alguien más murmuró. Por favor, no digas eso mientras está inconsciente. Lo digo como un cumplido. Se oyó un movimiento. Papel crujiendo. Alguien tocó una carpeta. En fin, la chica está en la sala de espera. No se ha movido en horas. Si pudiera morirse de hambre preocupándose, ya no estaría aquí. Las palabras atravesaron la niebla. Diferente. Los dedos de Yuta se movieron nerviosos. Una enfermera soltó un suave jadeo. Ha intentado moverse. Oh, gracias a Dios que alguien avise al doctor Ishikawa. No, espera, está en cirugía. Alguien alerta, alguien más. Más pasos. Más pánico. Yuta forzó sus ojos a abrirse. El techo era blanco. Brillante. Burlonamente brillante. Giró la cabeza. Y se arrepintió de inmediato. Un dolor intenso le recorrió el torso. Siseó con agudeza. ¡Ay! ¿Ves? Está vivo. Chilló el becario. Parece miserable pero vivo. Para alguien que trabajó con Recovery Girl, puedo decir con confianza que esto es un milagro médico. Yuta fulminó con la mirada en dirección general a la voz. Por favor, raspó, celebrando mi sufrimiento. Una mujer con bata blanca apareció. 40 y tantos, pelo corto, ojos cansados y esa expresión que decía que había visto demasiadas cosas raras como para sorprenderse de nada ya. Señora Kutami, dijo con tono plano. Bienvenidos de nuevo al mundo de los vivos. Soy el doctor Ishikawa. Yuta blinked slowly. Pensé que estabas en cirugía. Lo estaba. Terminé pronto. Tiró de una silla y se sentó con la postura de alguien que había renunciado a la buena manera de tratar con los pacientes hace años. Salgamos las formalidades. Te trajeron hace 3 días pareciendo que te habían hecho pasar por una picadora de carne. Al revés. 3 días. El doctor Ishikawa asintió. 72 horas, más o menos unos minutos. Estuviste inconsciente la mayor parte del tiempo y semiconsciente el resto. Mayormente murmurando tonterías. Murmurando. Su expresión no cambió. Así es. Los ojos de Yuta se cerraron a medio cerrarse otra vez. Así que el murmullo no era un idioma, ¿verdad? Oh, no, dijo el becario. No hay dialecto humano. Solo, caos. ¿Qué tipo de caos? Carraspeó. Dijo, y cito. Si muero, borrar mi historial de navegador. Yuta deseaba muy sinceramente que estuviera muerto. El doctor Ishikawa intervino bruscamente. Basta. No necesita oír el resto. Lo que implicaba que había un descanso. Yuta gimió. Eso, fue sacado de contexto. ¿Lo era? Preguntó el becario. Sí, canción de Yuta. El doctor Ishikawa siguió adelante con misericordiosidad. Señora Kutami, pasemos a lo importante. Su tono cambió a un tono más frío y mucho más profesional. En todos mis años, tienes la vitalidad más descabellada que he visto jamás. Yuta abrió los ojos con cautela. ¿Qué quieres decir? Es decir, que cuando te trajeron, tu cuerpo estaba dañado más allá del umbral de lo que incluso la estimada Recovery Girl podía curar eficientemente, dijo con naturalidad. Francamente, no deberías haber sobrevivido lo suficiente como para que siquiera consideráramos el tratamiento. Entonces, ¿cómo es que? ¿Vivo? Cruzó los brazos. Porque, al parecer, tu cuerpo decidió que la lógica médica era opcional. Parpadeó, desconcertado. Continuó. Lo único que hicimos fue conectarte a soporte vital y mantener tus órganos funcionando. El resto, le señaló con una extraña mezcla de irritación y admiración renuente, tú lo hiciste. En 3 días. Se quedó mirando. 3 días, de sanación.